que le dejó a 3 de sus siervos, les dejó diferentes cantidades de dinero, se fue lejos y luego regresó y les pidió cuentas. Y basado en esto, yo le puse por título a esta predicación así: desentierra tu vida y vívela para Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu gran misericordia y tu bondad. Para siempre es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos dejas estar aquí, escuchando tu palabra, entendiendo de ella, pero también, Señor, nos dejas entonar cantos para ti, para alabarte, para exaltarte a ti, el único Dios verdadero, el alto y sublime, el todopoderoso, el creador de todas las cosas. Eres tú, Señor. Y Padre, estamos delante de ti. No podemos ocultar nada, Señor nuestro. Bendito Dios, que tu palabra penetre profundamente en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos mueva a hacer tu voluntad, a conocerte más, a amarte más a ti, a servirte más, a obedecerte más, mi Señor. Hemos venido gozosos a este culto, pero queremos salir, mi Señor, más dispuestos a obedecerte, más dispuestos a servirte. De este lugar, Señor, queremos salir con mayor disposición para hacer lo que tú nos mandes. Concédenos que así sea después de escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos vas a dar de recibir tu palabra hoy, en esta mañana. Por ello te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo, tu bendito nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Vamos a comenzar, mis hermanos. Ustedes tienen su boletín, tienen un resumen allí del pasaje y de la predicación, y se llama desentierra tu vida y vívela para Dios. Esta es una parábola, mis hermanos, acerca de que nuestro Señor cuenta a sus discípulos para enseñarles a vivir mientras Él regresa. Mientras nuestro Señor Jesucristo regresa, cómo tú y yo debemos vivir. Dice el texto de la Escritura, mis hermanos, ustedes lo tienen ahí también, en la pantalla. Dice el pasaje: estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000, a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó y le entregó otras 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas
y dénselas al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una parábola, mis hermanos, que nos cuenta el Señor Jesucristo a sus discípulos y para nosotros, para ti y para mí, de cómo debemos vivir mientras Él regresa. ¿Cómo debemos vivir mientras nuestro Señor Jesucristo regresa? La semana pasada, mis hermanos, yo les compartía esto. ¿Cómo debemos vivir mientras nuestro Señor Jesús regresa? Yo les compartía cómo podemos esperar el regreso de nuestro Señor. Yo les decía, debemos tener un corazón puro, entre algunas de las cosas que yo les compartí la semana pasada. Pero quiero en particular, mis hermanos, fíjense bien que dice el pasaje en el versículo 13. Dice, estén atentos. Esto es en la versión Reina Valera contemporánea. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Otra vez, estén atentos. En la versión 1960 de Reina Valera, mis hermanos, dice, velen, velen, velad. Eso es lo que dice. Entonces, mis hermanos, lo que yo quiero compartirles el día de hoy, en esta mañana, quiero explicarles de lo que se trata de velar. ¿Qué es velar? ¿Qué significa estar atentos al regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que significa estar atentos? ¿Qué es lo que significa velar, mis hermanos? Eso es lo que quiero que veamos hoy en esta mañana. Hay una canción, mis hermanos, que me gusta mucho, cantan los niños, yo la he oído, dicen mis hermanos así, una promesa, soy una posibilidad, una promesa con mayúsculas, soy un costal repleto de tremendo potencial. Esos son los niños, es cierto, son una promesa, una posibilidad, un costal repleto de tremenda potencialidad. Esos son los niños, pero no solamente los niños, tú y yo también somos así, mis hermanos. Quizás cuando nosotros cargamos a un niño pequeño, mis hermanos, no sabemos si estamos cargando a un futuro gobernante de un país. No sabemos si estamos cargando allí o tenemos entre nuestros brazos, mis hermanos, a un gran médico que va a hacer un gran descubrimiento para tratar alguna enfermedad. O quizás, mis hermanos, tenemos allí a un héroe en nuestros brazos, o quizás también a un gran siervo de Dios. Pues precisamente la parábola nos habla de esto. En ti y en mí hay una gran potencialidad. Somos hijos de Dios. Y mientras Él regresa, tú y yo debemos hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer. El Señor, mis hermanos, nos ha dotado con capacidades, con talentos, habilidades, a ti y a mí, a todos y cada uno de nosotros. A alguno le ha dado 5, como dice el pasaje, a otro 2, quizás a otro 1, pero a todos nos ha dado algo, un paquete completo que es la vida. Eso nos ha dado Dios. Y mis hermanos, la parábola dice en este pasaje que el amo se fue lejos y regresó después de mucho tiempo. Se fue lejos y regresó después de mucho tiempo. Quizás nuestro Señor Jesús, en la parábola, mis hermanos, quería que los discípulos no estuvieran tan preocupados por el futuro, como a veces lo hacemos. Nos preocupamos por el futuro. ¿Qué cosas vendrán? ¿Qué cosas vendrán adelante? Nos preocupamos por eso. Y quizás lo que quería el Señor Jesús para sus discípulos y para ti y para mí es que nos preocupáramos más de cómo vivir el presente. No preocuparnos por el futuro, sino más bien preocuparnos de cómo vivir nuestros días. Así pues, entonces les relata esta parábola, mis hermanos, y los desafía. Y a nosotros con ellos también, mis hermanos, para que vivamos una vida productiva. Así pues,
Yo les quiero ahora, mis hermanos, compartir 4 principios para vivir una vida productiva para nuestro Señor. Y en ello, mis hermanos, en estos 4 principios le daremos significado o entenderemos lo que significa la palabra velar, estar atentos. En estos 4 principios, mis hermanos, entenderemos lo que significa velar o estar atentos. Vamos a ver estos 4 principios para vivir una vida productiva para Dios. Primer principio, mis hermanos, es este. Anótalo, por favor. Lo puedes allí anotar con tu lápiz o pluma en los espacios que tienes. Más importante, es el principio, más importante que saber cuánto tengo es saber quién me lo ha dado, quién me lo dio. Más importante que saber cuánto tengo es saber quién me ha dado lo que yo tengo. Eso es más importante, mis hermanos. La parábola nos dice en el pasaje, mis hermanos, que el amo le dio a cada uno de sus 3 siervos lo que él dispuso, lo que él quiso. Dice el pasaje, mis hermanos, a uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y a cada uno conforme a su capacidad. Ahí tú ya lo tienes subrayado en tu hoja, pero ¿por qué no lo pones en un círculo esto? Conforme a su capacidad, como él lo quiso. No nos dice el pasaje, mis hermanos, a lo que se refiere, si les hizo un examen, o les hizo una prueba de inteligencia, o de habilidades, o de competencias. Lo que sí es que les conocía bien a sus siervos, y a cada quien le dio como él quiso, de acuerdo a su capacidad, a la capacidad de los siervos. Fue la soberana voluntad del Señor de estos 3 siervos la que se ejerció allí al darles diferente a cada quien. Tú eres así, te doy 5, tú eres de esta otra manera, te doy 2, y tú eres de esta otra manera, distinta, diferente a los otros 2, a ti te doy 1. Fue su decisión, fue su soberana voluntad darle a cada quien de acuerdo a la capacidad de ellos. Y hay una lección que aprender, mis hermanos. A veces tú y yo nos ponemos orgullosos porque traemos un traje nuevo, o porque, mis hermanos, tenemos un auto nuevo, o alguna cosa, mis hermanos. Tenemos una capacidad, un talento, o somos buenos en algo. E ignoramos, mis hermanos, que es Dios quien nos lo ha dado. A veces nos sentimos orgullosos por algo. Nos sentimos orgullosos, mis hermanos, nos sentimos bien. Y a veces podemos llegar hasta la soberbia. Sin embargo, mis hermanos, Dios es quien nos da todas las cosas. Y es a Dios a quien pertenecen todas las cosas. Y además, de manera muy importante, Dios nos va a pedir cuentas de todas las cosas. Déjame decirte esto. Hay 2 clases de ateos. Hay 2 clases de ateos. Aquellos que, en primer lugar, mis hermanos, la primera clase de ateos es aquellos que dicen que no hay Dios. Dicen, Dios no existe, no hay. Esa es la primera clase de ateos. Pero hay una segunda. Dice esta clase de ateos, mis hermanos, lo que dicen es que sí hay Dios, pero se atribuyen a sí mismos todos sus logros. Todo lo que logran se lo atribuyen a sí mismos, desconociendo de esta manera la obra de Dios. Déjame decirte que estos son los peores. Estos son los peores. Dicen, sí hay Dios, pero todo lo que logran, todo lo que tienen en la vida, dicen, es por mí. Es por lo que yo he logrado hacer. Y desconocen la obra de gracia y misericordia de Dios en sus vidas. Por eso es que son los peores, la peor clase de ateos. La verdad, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que de esto, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, tú y yo, la ropa que vestimos, la comida que nos comemos día tras día, el techo bajo el cual nos cobijamos, los dones, talentos, capacidades y la familia que tenemos, incluidos nuestros hijos, todo eso, mis hermanos, lo hemos recibido de parte de Dios.
Todo esto es de parte de Dios. Debemos entenderlo y reconocerlo. A veces nuestras vidas se pueden llenar de orgullo, de soberbia o vanidad. De aquel que cree que todo lo que tiene lo ha conseguido por su propio esfuerzo. Así pues, mis hermanos, más importante es saber cuánto tienes, cuánto has logrado. Más importante que saber esto y contar esto es saber quién te lo ha dado. Eso es mucho más importante. Estos siervos no tenían nada. A uno le dio 5, otro 2, otro 1000. Sí, se los dio por su capacidad. Eso no es lo importante. Lo importante es que ellos supieran quién le había dado esos 5, esos 2 o ese 1, esos 1000. Eso era lo importante, mis hermanos. Y también contigo y conmigo. Lo importante no es saber cuánto tenemos, cuánta capacidad, o el dinero, o los talentos o habilidades. No. Lo importante es que tú reconozcas quién te lo dio. Ese es el primer principio, mis hermanos. Este es el primer principio. Y los quiero retar. Quiero darles un reto, mis hermanos, en esto. Y es este. Tú y yo debemos vivir reconociendo que la vida, que nuestros hijos, los bienes materiales y los bienes intelectuales nos han sido dados por el Señor, por nuestro Señor. Él es quien nos ha dado estas cosas y algo quiere Él que hagamos con lo que nos dio para que le honremos a Él. Este es el reto que tú y yo tenemos. Este es nuestro reto. Lo que Él nos ha dado, debemos usarlo, mis hermanos, para honrarle a Él mismo, al que nos ha dado todas las cosas. Este es el reto que tenemos, mis hermanos. Hay un segundo principio que quiero decirles de esta parábola, mis hermanos, y es este. Por favor, anótalo allí en tu hoja. Por favor, anota este segundo principio. Es este: más importante que recibir es dar. Es el segundo principio que nos dice lo que significa velar, estar atentos. Más importante que recibir es dar. Mis hermanos, nuestro énfasis en la vida cristiana no es cuánto nos ha dado Dios, sino cuánto tú le has dado a Él. Ese es el énfasis en la vida cristiana. No es cuántas bendiciones recibes de Dios, sino qué has dado tú a Dios con lo que Él mismo te ha dado. Ese es el énfasis en la vida cristiana, precisamente, mis hermanos. Quizás ustedes recuerdan esta anécdota, mis hermanos. John F. Kennedy, cuando tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, él dio un discurso muy famoso, mis hermanos, y lanzó un desafío a la nación, a los Estados Unidos. Les dio este desafío. Dice: no pienses o no esperes o no pienses qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino piensa más bien lo que tú puedes hacer por tu país. Seguramente lo tomó de este pasaje de la Biblia. Mis hermanos, es mucho más importante que tú pienses lo que puedes hacer y lo que puedes darle a nuestro Señor. No deberíamos sentirnos orgullosos por lo que tenemos, pero sí sentirnos plenamente satisfechos por lo que otros llegan a tener a través nuestro. ¿Y cómo podemos bendecir y tocar vidas de otras personas? Pasaje de la Escritura, mis hermanos, no sé si lo podemos leer juntos. Primera de Pedro 4:10. Podemos leerlo, dice así, mis hermanos: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios
en sus diferentes manifestaciones. Esta palabra, mis hermanos, diferentes manifestaciones, viene de una palabra en la Biblia, se llama policromía. Vamos a decir, la multiforme gracia de Dios, dice en la versión Reina Valera de 1960. La multiforme gracia de Dios, la multivariada, la multicolorida gracia de Dios. La gracia de Dios puede manifestarse de diferentes maneras. Y tú, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha bendecido, puedes ponerlo al servicio de los demás, como dice este pasaje. Al servicio de los demás. La multiforme, la multicolorida, la multivariada gracia de Dios que ha sido derramada en tu vida en una u otra manera, tú puedes ser usado para dar bendición a otras personas. A través tuyo Dios puede obrar en la vida de otros. Señor, mis hermanos, nos pedirá cuentas en algún día. Dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Mateo 25, 19, en esta parábola, que mucho tiempo después el Señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Y así es contigo y conmigo. Señor, algún día nos evaluará. Tendremos una evaluación final, tú y yo. El día del juicio de Dios, mis hermanos. Estaremos delante de Él, del Dios Todopoderoso, del alto y sublime, del Creador de todas las cosas. Estaremos en su presencia. Y sabes, no se tomará en cuenta cuánto hemos conservado lo que nos dio, sino qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado, cuánto lo hemos usado, cuánto lo hemos compartido. Con la multiforme y variada gracia de Dios, cómo hemos bendecido la vida de los demás. Eso es lo que se tomará en cuenta. No si lo hemos conservado y lo hemos atesorado y lo hemos guardado bien, no, sino es cómo lo hemos usado para tocar y bendecir la vida de otras personas. Así pues, mis hermanos, no debemos pasarnos la vida contando las bendiciones como cuenta el avaro su dinero. El avaro nada más cuenta su dinero y lo acumula. Eso es lo que hace el avaro. Y tú y yo no debemos pasarnos la vida solamente contando bendiciones. No debemos esconder la vida detrás de nuestro egoísmo y nuestra indisposición para fraternizar o para tener comunión con otros y para bendecir la vida de otros. No, mis hermanos, yo quiero hacerte un reto hoy aquí también, después de ver este principio. ¿Cuál es este reto? Complétalo, por favor. Debemos usar la vida haciendo crecer lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios te ha dado, hazlo crecer. ¿Cómo? Trabájalo y compártelo con los demás. Trabájalo, compártelo con otras personas. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. No esconder la vida detrás de nuestros egoísmos y nuestra indisposición o nuestra falta de disposición para tener comunión con otros y para edificar la vida de otros. Más bien, haz crecer lo que Dios te ha dado. Hazlo crecer. Trabájalo, compártelo con los demás. Este es el reto que tenemos de la palabra de Dios, mis hermanos, después de ver este principio de la palabra. Es así lo que debemos hacer. Déjame decirte un tercer principio. Un tercer principio, mis hermanos, la palabra de Dios, un tercer principio. ¿Cuál es? De lo que significa velar, esperando el regreso de Cristo. Y es este, anótalo. Más importante que la teoría es la práctica. Más importante que la teoría es la práctica. Eso es más importante. ¿Sabes? En el mundo de los negocios, en el mundo laboral,
Ahí no importa ahí cuánto sabes, sino si lo sabes hacer, si sabes hacer las cosas. Un cirujano, mis hermanos, le pueden preguntar teóricamente, oye, ¿dónde pasa esta arteria o esta vena? ¿Y cómo se hace este procedimiento? Pero lo más importante es cuando está frente al paciente y lo hace bien, lo hace de manera correcta. Más importante que la teoría es la práctica. Y esto, mis hermanos, también es cierto para la vida cristiana. Esto es cierto para ti y para mí como creyentes, como cristianos. Lo que sabemos de Dios no es tan importante como lo que tú y yo vivimos. Es más importante cómo vivimos. Eso es más importante que lo que sabemos. Podemos saber lo correcto, podemos saber versículos de la Biblia, podemos saber teología, podemos saber mucha doctrina, pero al mismo tiempo ser malos, al mismo tiempo ser deshonestos y tramposos. Y entonces, ¿sabes? Esa teología no sirve para nada, no sirve. Podemos saber de Biblia, de doctrina, podemos aprendernos de memoria los versículos de la Biblia y al mismo tiempo estar haciendo cosas que no convienen, que desagradan a Dios. Por eso, mis hermanos, más importante que la teoría es la práctica. ¿Cómo estás viviendo? Eso es mucho más importante. ¿Sabes? Insistimos en leer la Biblia. Insistimos, aquí lo hacemos. Hemos repartido la semana pasada y hoy también, en esta semana, mis hermanos, un control de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos conocer más a Dios. Pero ese conocimiento de Dios debe hacernos mejores personas. Si no nos hace mejores personas, el que conozcamos a Dios no sirve de nada. No sirve. Tenemos que conocer a Dios, sí, y eso debe hacernos mejores. El énfasis de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, de acuerdo a lo que nos registran los evangelios, más que doctrinal, el énfasis del Señor Jesús con las personas con las que estaba en contacto era un énfasis vivencial. Lo que ellos habían experimentado al estar en contacto con el autor de la vida, con Cristo Jesús, era mucho más importante, mis hermanos, el aspecto vivencial que el aspecto doctrinal. Al Señor Jesús no le interesaba tanto lo que nosotros supiéramos, sino lo que vivamos de acuerdo a lo que Él nos dice. Ese es el énfasis, y eso es lo que le interesaba al Señor Jesús. Por eso decía el Señor: el que escucha mis palabras y no las oye, lo consideraré como un hombre que construye su casa sobre la arena. Cuando vienen los vientos fuertes, la tempestad, la ruina de esa casa es grande porque se cae. Pero el que oye mis palabras y las pone en práctica, las hace, entonces le consideraré como un hombre sabio, prudente, que construye su casa sobre la roca, que cuando vienen las tormentas, viene la lluvia y el viento, su casa no cae, porque está bien cimentada. ¿Cuál era el énfasis del Señor Jesús? Está bien, ¿lo oyes? Bueno, después de que lo has oído, ahora vívelo, practícalo. Ese es el énfasis. Ese debe ser nuestro énfasis como cristianos, mis hermanos. Ese debe ser nuestro énfasis como creyentes, como seguidores de Dios, como discípulos de Jesucristo. ¿Lo oyes? Después de que lo oyes, ahora vívelo. Por eso, más importante que la teoría es la práctica. En este pasaje, en la parábola, mis hermanos, el Señor de estos 3 siervos les tomó cuentas. Y al tercer hombre, al que le dio 1000 monedas, dice el pasaje, mis hermanos, así dice que el que había recibido 1000 monedas, llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Solo conocimiento.
Así pues, basado en esto, tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Lo atesoro, lo guardo y solamente te doy lo que me diste. Este hombre estaba basándose solo en el conocimiento, pero no practicaba. Yo sé que eres un hombre así. Y el Señor le contesta, pues si sabías que soy un hombre así, ¿por qué no le diste mi dinero a los banqueros para que yo recibiera mis intereses cuando yo regresara? Para este hombre, mis hermanos, solo es así. ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Lo puedes subrayar? Dice, escondí tu dinero en la tierra. Es un enterrador. Es un enterrador de vida. No solo de dinero, es un enterrador de vida. Él enterró allí, junto con ese dinero, enterró allí también su vida. Es un enterrador. Y hay muchos que viven así, que son enterradores. Pero debemos entender, mis hermanos, tú y yo estamos aquí puestos, no solo para saber, sino para vivir y practicar. Y si tú solo sabes las cosas de Dios, pero no las vives, entonces eres enterrador. Enterrador. Estás viviendo para ti y no viviendo para Dios. El problema, mis hermanos, y lo sabemos todos nosotros en nuestro país, dicen que es un país muy religioso. Pero lo que sucede en nuestro país es que muchos padres de familia dicen tener una determinada fe que no viven. Y dicen pertenecer a una religión por lo que no están dispuestos a cambiar ni a dar un paso por ella. Estos deberían hacer una de dos cosas: vivir lo que dicen, creer, o buscarse una nueva verdad en que confiar. Y tú y yo hemos buscado una nueva verdad en la cual hemos confiado en Cristo Jesús, la realidad de Cristo que puede transformar las vidas. Mis hermanos, pero ahora que estamos en esta verdad, tú y yo debemos practicar lo que sabemos, vivir lo que sabemos. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Quizás tú puedas alardear, estar con tus amigos o con tu familia o tu trabajo. Seguro que eres el que sabe más de la Biblia allí. Seguro que eres el que sabe más de los versículos de la Biblia. Puedes recitarlos, puedes decirles. Pero no se trata de saber más siendo cristiano. De lo que se trata, mis hermanos, es vivir lo que uno sabe. Así pues, quiero hacerte un reto. Un tercer reto, y es este: vivamos y practiquemos lo que sabemos, porque eso es la vida cristiana. En eso consiste ser cristiano. Si lo sabes, vívelo, practícalo. En eso consiste ser creyente, seguidor de Cristo Jesús, un discípulo del Maestro. ¿Lo sabes? Pues vívelo, practícalo. Ateo, mis hermanos, no es solo el que no cree en Dios, sino el que vive sin practicar lo que sabe de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Hay dos clases de analfabetas. ¿Saben? Hay dos clases de analfabetas. ¿Cuáles son los analfabetas? Uno, lo primero, son los que no saben ni leer ni escribir. Esos son analfabetas, les llaman morfológicos. Los que no saben leer y escribir. Pero hay otra clase de analfabetas. Analfabetas funcionales. Son aquellos que, sabiendo leer y escribir, no lo hacen. Saben leer y escribir, pero no leen ni escriben. Pues déjame decirte, mis hermanos, también hay dos clases de ateos. El que no cree en Dios, ya lo comenté hace un rato, y el que, creyendo en Dios, vive sin practicar lo que sabe de Dios.
Tú dices, soy creyente, soy cristiano. Pues si eres cristiano, no vivas como un ateo. No vivas como ateo. Si sabes lo de Dios, practica y vive lo de Dios. Este es el reto, mis hermanos. Un cuarto principio, quiero decirte el último principio, mis hermanos. El cuarto principio, dame decírtelo. ¿Qué es lo que significa velar? Estar atentos al regreso de nuestro Señor. Este es el énfasis que debemos tener. Y es este. Más importante que lo que tienes es cómo lo usas. Anótalo, por favor, en los espacios que tienes. Más importante que lo que tú tienes es cómo usas eso que tú tienes. El Señor Jesús, el Señor, perdón, de la parábola, alabó y llamó buen siervo a aquellos que trabajaron sus talentos. Dice el pasaje de la Escritura, y lo repite 2 veces, mis hermanos. Su Señor le dijo al primero de ellos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y al segundo, a la segunda persona, mis hermanos, a la que le había dado 2,000 monedas, le volvió a decir lo mismo en el versículo 23, después de tomarle las cuentas. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay aquí, mis hermanos, 2 premios que el Señor le dio a estos siervos. Yo más bien le llamo oportunidades. Oportunidades, aquí están, las puedes subrayar. La primera está aquí, sobre mucho te pondré. Y la segunda oportunidad o premio está: entra en el gozo de tu Señor. Subráyalo, por favor. Son 2 oportunidades o 2 premios. Ustedes lo tienen allí. ¿Cuál es la primera oportunidad? La primera oportunidad o premio, le dijo a estos 2 siervos, es la siguiente: la oportunidad de más trabajo. La oportunidad de tener más trabajo, más servicio que hacer. Les dio más talentos que administrar, más cosas que desarrollar. Dice: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, te voy a poner sobre muchas otras cosas, sobre mucho te pondré. ¿Qué significa? Más trabajo, más servicios, la oportunidad de más desarrollo, de servir más al Señor. Le dio esto. Esta es la primera oportunidad. La segunda oportunidad, mis hermanos, es esta: la oportunidad de disfrutar la satisfacción de estar cerca del Señor. La oportunidad de disfrutar la satisfacción de estar cerca del Señor. Es esta oportunidad, mis hermanos. No solo te voy a dar más servicio, te voy a dar más trabajo. Saben, mis hermanos, algunos tienen algunas ideas acerca de Dios, pero lo que dice del cielo, y de lo que van a hacer en el cielo. Algunos piensan: bueno, voy a estar tocando un arpa. Yo no sé, mis hermanos, si no sé tocar el arpa aquí, no creo que yo la vaya a tocar en el cielo. Si desafino aquí, voy a desafinar allá. Pero lo que estoy seguro, mis hermanos, es que la vida que tenemos aquí es una preparación para estar en la presencia de Dios, tener más servicio, más trabajo. Pero también es la oportunidad de estar disfrutando de su cercanía. Es la oportunidad de estar disfrutando de su presencia constante. Es esa satisfacción. Por eso el pasaje les dice, mis hermanos, en el pasaje les dice: sí, sobre mucho te pondré. Entonces entra en el gozo de tu Señor, en la alegría de tu Señor. Ya no solo es recibir más trabajo, sino estar allí cerca de Él, gozando de su presencia. Es la satisfacción de estar cerca del Señor. Es así, mis hermanos.
a estos dos hombres les dio dos oportunidades. ¿Lo has hecho bien? Bueno, te voy a dar más servicios, más trabajos, pero también vas a estar disfrutando de mi presencia. Entra en el gozo, en una relación cercana, entra en el gozo de tu Señor. En cambio, mis hermanos, al que enterró su talento, en cambio al que enterró las 1000 monedas, lo reprendió seriamente. Es decir, lo confrontó con su terrible pecado. ¿Qué hiciste con lo que te di? Lo enterré. Era un hombre enterrador. Enterró los talentos que le dio su Señor, y al enterrar esos talentos enterró también allí su vida. Y entonces le quitó su talento y le privó de la comunión con Él. Si ustedes ven el pasaje, no lo tengo en la pantalla, pero lo pueden ver en su boletín, mis hermanos, el del versículo número 26. Dice así: su Señor le respondió: siervo malo y negligente, perezoso. Eres un siervo malo y además perezoso. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. ¿Cuál fue la sentencia? La puedes ver allí, versículo 28. Así que quítenle esas 1000 monedas, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, al malo y negligente, al perezoso, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto es terrible. Lo privó de la comunión con Él. Échenlo fuera, no me sirves. Esto es terrible. Significa esto, que un día tú y yo seremos evaluados y no tendremos excusas. Ante Dios no podremos disculparnos con mentiras. No podremos decir: Señor, estaba ocupado, o Señor, yo no sabía. No podremos disculparnos con mentiras. Tendremos que darle cuentas a Él de lo que Él mismo nos ha dado a nosotros. Así pues, más importante que lo que tú tienes es cómo lo usas. Eso es mucho más importante, mucho. Un talento, mis hermanos, un talento era una cantidad de plata de unos 34 kilos aproximadamente. Lo que correspondería aproximadamente, mis hermanos, o más o menos, al salario de un obrero en 20 años. Uno le dio 5, otro le dio 2, otro le dio 1. Una cantidad de plata de 34 kilos. Lo que una persona podía ganar en 20 años. Era una gran cantidad de dinero. Pero ¿qué representa eso para ti y para mí? Para nosotros, mis hermanos, esto representa cualquier cosa que Dios nos ha dado. Lo que somos, lo que tenemos, lo que conocemos. No solo, mis hermanos, basta con relacionarlo, mis hermanos, con una habilidad o capacidad, no. Es todo lo que Dios nos ha dado. El significado en este pasaje, mis hermanos, tiene que ver con la multiforme gracia de Dios, que ya vimos el pasaje. Dios ha derramado su multiforme gracia, su gracia variada en diferentes, distintas, coloridas formas, para que lo usemos para bien de otros y para la honra y gloria de Dios. Así pues, tú y yo somos responsables ante Dios de lo que Él nos ha dado, de lo que somos, de lo que tenemos. Y querer guardarlo egoístamente para nosotros, mis hermanos, es lo peor que podemos hacer.
Por eso el título de esta predicación: no entierres tu vida, desentiérrala, desentierra tu vida y tienes que vivirla para Dios. Es interesante aquí, mis hermanos, ver en la parábola cómo se disculpó el siervo inútil, este malo y negligente, perezoso. ¿A quién estaba culpando? Estaba culpando al Señor. Lo acusó de ser duro. Sé que eres duro tú. Y además lo acusó de recoger donde no sembraste. Tú recoges donde no has sembrado. Lo acusó de esto al Señor. Y déjame decirte que esa es la misma actitud del inútil de nuestros días. Es la misma actitud de aquellos que son inútiles y perezosos en nuestros días. Nunca son capaces de reconocer su falta y siempre están culpando a los demás. La única manera de conservar lo que Dios nos ha dado es ponerlo a trabajar y cumplir el propósito por el que nos dio eso, que seguramente, déjame decirte, no es nuestra gloria ni nuestra satisfacción, sino es su gloria. Es para manifestar su gloria y para honrarle a Él. Así pues, mis hermanos, tú y yo debemos tratar a lo que Dios nos ha dado como algo vivo y no sepultarlo como algo muerto. Tú y yo debemos tratar lo que Dios nos ha dado como algo que está vivo, y tú y yo no debemos vivir como enterradores, sepultando aquello que Dios nos ha dado. Hay un reto y un desafío que quiero hacer, es este: si tengo mucho o si tengo poco, no importa. Igual, tú y yo debemos usarlo para Dios. Si es mucho o poco, no importa. Úsalo para la gloria y para la honra de Dios. Déjenme concluir, mis hermanos. Quiero hacerles un desafío final. Quiero concluir. Dios, mis hermanos, nos ha dado una vida maravillosa. Dios nos ha dotado de capacidades. Dios constantemente nos sostiene y bendice. Nos ha dado familia y a algunos la bendición de tener hijos. Y de todo ello, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, habremos de darle cuentas a Dios. Algún día seremos evaluados por nuestro Señor, porque todo le pertenece a Él. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Pero mis hermanos, a veces somos tentados con la sutil tentación de conservar para nosotros lo que tenemos, de conservar para nosotros lo que somos o sabemos. Y es así, mis hermanos, que vivimos vidas aisladas, construimos y esgrimimos una y mil razones para no hacer aquello que el Señor nos ha mandado. Y a veces nos convertimos en enterradores. De esta manera, mis hermanos, sepultamos nuestra vida e impedimos que ésta crezca y se multiplique. Es por eso que muchos creyentes, muchos cristianos tienen vidas tan pequeñas, porque no están dispuestos a correr los riesgos de compartir y de dar bendición a otros, de acuerdo con la gracia que el Señor les ha dado en su propia vida. Y otros creyentes tienen vidas grandes, gigantes, porque mientras más comparten y dan, más tienen. Así pues, yo te desafío hoy, en esta mañana, desafío a mis hermanos que están aquí abajo y también a los que están allá arriba en el mezanín. No sepultemos, mis hermanos, nuestra vida. No sepultes tu vida en el egoísmo. No sepultes tu vida en la soberbia del materialismo. No sepultes tu vida solo para regocijarte a ti mismo siendo narcisista. No sepultes tu vida en la apatía y en el desgano espiritual. No vivas así.
No vivas con apatía espiritual y con desgano espiritual. Desentierra tu vida, desentiérrala y ponla a generar intereses para Dios, para que Dios reciba la gloria y la honra en tu vida. Yo te pregunto es si vivirás así para el Señor. No vivirás como un enterrador, sino vivirás tu vida para Dios. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú vivas así. ¿Por qué no se ponen de pie mis hermanos y vamos a orar?